¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los adverbios de frecuencia. Vale la pena que ustedes saben que un adverbio de frecuencia es una palabra que nos ayuda a expresar, como su nombre lo indica, el número de veces que realizamos una actividad. Para eso sirve un adverbio de frecuencia. Entonces, como para que nos demos una idea, por ejemplo, si nosotros hablamos en porcentaje, si decimos el 100%, aquí vamos a poner el porcentaje y qué adverbio utilizaríamos. Si nosotros habláramos de una actividad que hacemos el 100% de veces, entonces diríamos always. Y ahorita les doy los ejemplos de cada uno de ellos. Si nosotros habláramos de una actividad que hago generalmente, por ejemplo, el 90%, una que otra vez no la hago, entonces ocuparíamos usually. Si nosotros hablamos de una actividad que no es tan frecuente, entonces podríamos utilizar uno que se llama normally o bien generally. Pero si nosotros nos referimos a algo que ya no revisamos tan frecuentemente, podríamos utilizar la palabra often o bien frequently. Si nosotros vamos a expresar una actividad que hacemos la mitad de veces, entonces aquí podemos utilizar el adverbio que se llama sometimes. Si vamos a expresar algo que hacemos al 30%, entonces podemos ocupar occasionally. Pero si nosotros nos referimos a una actividad que hacemos el 10% de veces, podríamos utilizar seldom, es decir, la hago pero muy de vez en cuando. O bien algo que hacemos rara vez, podríamos ocupar aquí hardly, ever o bien rarely. Eso indicaría que hago al 5% mi actividad. O bien si nunca lo hago, entonces podría decir never. Estos son los adverbios de frecuencia que se emplean en inglés, pero ¿cómo se utilizan? ¿Dónde los debo colocar? Bueno, su estructura es la siguiente. Nosotros vamos a seguir la siguiente estructura. Vamos a anotar acá el sujeto seguido del adverbio y después del adverbio va a ir el verbo principal. Así es como se va a colocar el adverbio de frecuencia, pero vale la pena que sepan que también lo vamos a poder utilizar. Aquí vamos a anotarle estructura. Esta es su estructura. Pero también lo vamos a poder utilizar con el verbo to be. Y entonces, ¿cómo se va a utilizar? Recuerden que el verbo to be es ser o estar. Yo soy o estoy. ¿Sale? Entonces, se va a notar el verbo. Hablamos del to be, recordemos, el to be es am con yo, o sea, I, con he, she, it es it, y con you, we, they es are. Entonces, primero va el verbo to be, después va a ir el adverbio. Recordemos que acá el verbo to be tomaría la parte de verbo principal. Un ejemplo para ambos, el sujeto, el adverbio y el verbo principal. Aquí hablemos de Lourdes, always. Aquí la pronunciación les va a ayudar mucho la televisión. Passes her exams. Lourdes siempre pasa sus exámenes. Aquí hablamos del her, es su de ella, es la propiedad de ella. Entonces, observemos cómo es muy sencillo su uso. Hagamos un ejemplo con el verbo to be. Lourdes, va el verbo to be, como estamos hablando de ella, debe ser is, seguida del adverbio always, working at home. Y entonces lo que queremos decir es que Lourdes está siempre trabajando en la casa. O por ejemplo, mi mamá está siempre trabajando en la casa. My mom is always working at home or in my home. Así es como se estructura. Y si nos los llevamos a un ejemplo de cada uno de ellos, recuerden, es la persona. Tomemos aquí una persona, I. El adverbio
de siempre, always. Y after class. Siempre como después de clase. Eso es una regla general. Siempre, siempre, siempre lo voy a hacer. Cuando sea algo no muy común, I usually sleep at 12 a.m. Eso es frecuente. A lo mejor alguna vez me acuesto a la 1, otra a las 2, pero es frecuente. Con 80%, I normally work to work. Yo normalmente voy al trabajo. Entonces, así, si ustedes observan, es muy fácil de utilizar un adverbio de frecuencia y me indica el número de veces que yo realizo una actividad. Por ejemplo, aquí I often watch movies at bed. Para sometimes, I sometimes read at night. Quiere decir que de las veces que me voy a dormir, la mitad leo y la mitad no leo. Y así generalmente es como nosotros vamos a estar utilizando los adverbios de frecuencia, en los cuales vamos a poder indicar el número de veces que nosotros realizamos una actividad. Así se hace con todos y cada uno de ellos. Ya comentamos cómo se hace con un verbo normal, ya comentamos cómo se hace con el verbo to be cuando estamos haciendo algo. Por ejemplo, yo siempre estoy viendo la tele en la tarde. Entonces quedaría si es siempre, no hay una vez que no lo haga, entonces sería I am always watching the TV at afternoon. Entonces así podemos ir estructurando nuestras oraciones. Aquí vale la pena que sepan, vamos a poner en todos, recordarán que en todo hay una pequeña excepción. Y la excepción va a ser para los siguientes adverbios. Lo que es usually, sometimes. Y también para occasionally, que si ustedes los buscan acá, son el 90%, el 50% y el 30% de veces que haces una actividad. Estos se pueden ubicar al inicio de una oración, cuando hablamos de estructura. Como por ejemplo, utilicemos sometimes. Sometimes I sleep early at night. ¿Qué quiero decir? Que algunas veces me quedo dormida temprano en la noche. Hice un cambio, pero esto solamente se utiliza para estos adverbios de frecuencia. Son únicamente usually, sometimes y occasionally. Así es como nosotros podemos expresar el número de veces o la frecuencia con la cual nosotros realizamos actividades para poder expresar nuestras ideas o nuestras acciones rutinarias. Les agradezco mucho su atención, deseo que les haya quedado muy claro.